nuestra enseñanza acerca del Espíritu Santo. Hemos tenido 2 semanas hablando acerca del Espíritu Santo. Ya hablamos sobre la obra del Espíritu Santo desde Génesis hasta el libro de Hechos y algunos textos que se tocaron de las cartas y todo esto. Aún en el Apocalipsis te va a encontrar aquel pasaje que dice donde la iglesia, dice la esposa y el Espíritu dicen, sí, Señor, ven. Donde nos habla de ese anhelo del Espíritu Santo que está con nosotros y junto con nosotros pide, suplica la venida del esposo del Señor. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que es del Espíritu Santo, y queremos hablar acerca del fruto y los dones del Espíritu Santo, ambas cosas. Mayormente nosotros vamos a encontrar un tema acerca del fruto y otros quizás van a hablar acerca de los dones en otro espacio, pero yo voy a tratar de hablar en paralelo tanto de los dones y del fruto para que nosotros podamos tener una comprensión que tenga que ver con la función de ambos, con su trabajo en conjunto, con su importancia, con los peligros también, en cuanto a no saber, a no comprender cómo debemos trabajar nosotros diríamos, como en correlación al Espíritu Santo o a su obra en nuestras vidas. Amén. Aunque no hablaremos de las funciones específicas de cada don, es decir, yo no voy a decir qué es el don de discernimiento, no voy a hablar específicamente de los dones, ni de las características específicas de cada aspecto del fruto del Espíritu Santo. No vamos a hablar qué es el amor, qué es no vamos a hablar así específicamente, pero vamos a hacer referencias generales y vamos a hablar de las funciones quizás en un término general de ambas cosas. Bien, lo primero que debemos saber es que tanto el fruto como los dones del Espíritu Santo son precisamente del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿De quién son? Del Espíritu Santo. Y se nos es dado a nosotros. Uno viene para capacitarnos. ¿Qué cree usted que viene para capacitarnos? ¿El don o el fruto? El don viene específicamente para capacitarnos y otro para transformarnos. ¿Qué cree usted que viene para transformarnos? El fruto. Muy bien, muy bien. Uno viene para usarnos en la obra de manera efectiva y el otro viene para hacer la obra de Dios en nosotros de manera efectiva. ¿Puede diferenciar la función del uno y el otro? El don viene para usarnos de manera efectiva en la obra del Señor, porque no podemos hacer la obra del Señor sino por la capacidad, por la capacitación del Espíritu Santo. Y el otro viene para hacer la obra de Dios en nosotros de manera efectiva. Por otro lado, pareciera que los dones, en la experiencia que hemos tenido, son más anhelados que el fruto. Quizás por su brillo, quizás por el impacto que pueda causar sobre la gente, quizás por un tema de ego también, porque los seres humanos tenemos un problema con el ego, tenemos un problema con el hecho de querer ser vistos, reconocidos de alguna manera, no sé, todas estas cosas. De ahí siempre he escuchado un poco más de anhelo y de deseo en cuanto al don, no igual en cuanto al fruto del Espíritu Santo. Bueno, tanto así que Pablo dijo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No decía si alguno anhela el fruto del Espíritu, sino si alguno anhela obispado. Dice, Pablo pasó más tiempo explicando acerca de los dones del Espíritu Santo que del fruto del Espíritu Santo. Ahora bien, tanto los dones y el fruto se recibe cuando creímos en el Señor, pero uno debe ser conocido, uno lo debo conocer. Y el otro lo debo cultivar. Usted no sabe cuál es el don que Dios le ha dado cuando conoció al Señor, pero el día que conoció al Señor, usted fue salvo, usted fue santificado, usted fue perdonado, todo eso vino allí. Y en ese paquete vino también el don que el Señor le dio y vino también el fruto sobre su vida. Solo que el don lo debes conocer, pero el fruto lo debes cultivar.
No solo debemos entonces conocer el don, sino cultivar también el fruto, y lo cultivamos lógicamente a través de la oración, a través de la comunión con el Señor, y también conocemos el don, bueno, buscando dirección de Dios y haciendo. ¿Cómo sé si yo puedo ser una persona buena en enseñar? Enseñando, y ahí vas a saber si Dios te dio el don. Yo quiero saber si soy bueno para cantar, debo cantar. ¿Quiere que le cante el forajido? Y yo canto el forajido. Es la única canción que me sé. Un forajido. Pero sé que no tengo el don. Así intente, sé que el Espíritu Santo no me dio el don de cantar. Si fuera así, fuera el don más bien de atormentar. Atormentarlos a ustedes. Ahora bien, vamos a hacer una lectura un poco amplia y luego vamos a hacer algunas explicaciones sencillas. Los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando hablamos de los dones, incluyamos tanto aquello que hemos recibido, incluyamos que todo aquello que hemos recibido para la edificación de la iglesia, sean dones propiamente dicho como dones, o talentos, o ministerios, o operaciones del Espíritu Santo. Hay muchas funciones que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros, pero cuando hablemos del don, metamos allí todo. O sea, usted dice, no, yo tengo talento, o tengo dones, o tengo ministerio, o el Espíritu Santo me usa en operaciones específicas. Bueno, metamos todo eso allí en los dones del Espíritu Santo, porque no vamos a diferenciar una cosa de otra en este momento. Dice Efesios 4, 7 al 12. Téngalo allí presente, por favor, para que lo lea conmigo. Efesios 4, 7 al 12. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego leamos 1 Corintios 12, del 1 al 11, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Vamos ahora a 1 Corintios 12, 28 al 31, dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Son preguntas que hace. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Muy bien. ¿Estuvieron allí con la lectura conmigo? ¿Alguien se durmió? Dígale que está a su lado: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Aquí estamos todos presentes. Amén.
No me dejen solo, por favor, no me dejen solo, que me siento muy mal cuando me quedo solo. Ahora bien, vamos a enfatizar algunos puntos importantes de las 5 lecturas que hicimos. Quizá no lo digo en el orden, me voy a recitar el texto exacto, pero lo leímos en lo que leímos ahorita. ¿Ok? Vamos a ver algunos puntos específicos que nos ayudarán a comprender las funciones de los dones, ¿ok? Y no desviarnos de los propósitos del mismo. ¿Por qué le decimos dones a todo? Bueno, porque todo es un regalo. Si usted dice, no, yo tengo el ministerio de pastor, ajá, el Señor, ¿te lo ganaste? No. ¿Lo adquiriste tú por algún esfuerzo propio? No. ¿Quién te lo dio? Dios. Entonces es un don. Se llama ministerio, pero es un don. ¿Ok? Por eso decimos don, es un regalo. Todo es un regalo. Muy bien. Lo primero, ese don lo recibimos según la medida del don de Cristo. ¿Cuál es la medida por la cual lo recibimos? La medida del don de Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo, y Él mismo constituyó. ¿Quién constituye? Cristo. Por medio del Espíritu Santo. Una vez alguien preguntaba, pero es el ministerio lo da. Una vez alguien me dijo que los ministerios lo daba Cristo y el fruto lo daba el Espíritu Santo. Y bueno, lo da Cristo, pero por medio del Espíritu Santo. Toda la obra de Dios en la tierra es por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? El Padre obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Somos llevados a Cristo por medio de él. Cristo es revelado a nosotros por medio de él, del Espíritu Santo. Él obra en nosotros. Ahora bien, aquí estamos hablando que él, Cristo, por medio del Espíritu Santo, constituyó. ¿Quién constituye? ¿Quién? Dígalo fuerte, Cristo. Él los constituye. Por eso no hay por qué hacer un esfuerzo de autoconstituirme, porque quien lo hace es Cristo. Y si Cristo no lo hizo, me meto en tremendo paquete, tremendo lío, como dicen por ahí. Lo tercero, a fin, ¿cuál es el propósito? Cuando dice a fin, te está diciendo el propósito por el cual Cristo constituyó. ¿Cuál es el fin? El fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los dones, aunque son para provecho, somos bendecidos, nunca son dados para nosotros. O sea, Dios no te dio un don para bendecirte a ti, aunque somos bendecidos. El propósito del don es para bendecir a los demás. Si yo tomo un don o yo recibo un don y busco sacar provecho del don que Dios me dio, estoy errado, completamente errado. No se nos ha dado los dones para bendición del que lo recibe, sino para perfeccionar a los santos. Amén. ¿Quiénes son los santos? Dígale que está a su lado, tú eres un santo. Aquí tenemos San Carlos, aquí tenemos Santa Victoria, tenemos San Freddy. Bueno, aquí está, a los santos. Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué recibimos el don? Para la edificación del cuerpo. Todo lo que usted hace es para edificar al otro, no para edificarse a sí mismo. Todos somos edificados por el ministerio de las personas que Dios colocó en las personas. Lo otro, y aún nos puso Dios. ¿Quién los colocó? Dios. Escucha esta palabra. Jesús dijo, o mejor dicho, Jesús no, Juan dijo. Cuando sacaron a Juan para decirle, mira Juan, aquella persona de la cual tú diste testimonio, aquel que tú dijiste que era el Cordero, el Hijo de Dios, todo el mundo va tras él. Todo el mundo va tras él y está bautizando. Y todo el mundo va tras él. ¿Y qué dijo Juan? El hombre no puede recibir nada que no le fue dado del cielo. ¿Por qué Juan va a afanarse en atraer a las personas así si no le fue entregado por el Señor? ¿Sí? Entonces, ¿quién coloca? Dios. ¿A quién nos puso? Dios. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Dios. Aún nos puso Dios. Y lo quinto, como Él quiso. Una vez alguien me decía, hermano, ¿ustedes creen en tales dones del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen en esto? ¿Ustedes creen en tal cosa, en la sanidad, en tal cosa? Bueno, yo creo lo que dice la Biblia y yo creo que el Espíritu Santo va a hacer como Él quiere. ¿Cómo lo va a hacer? Como Él quiere.
Yo no tengo ni que esforzarlo, ni tampoco tengo por qué impedirlo. O sea, yo no tengo que buscar de generar algo aquí que no es del Espíritu Santo porque se convierte en un circo. Y tampoco puedo impedir lo que el Espíritu Santo quiera hacer porque eso es algo también terrible. Así que ni impedir, ni tratar de generar lo que no es. Una vez se ha asistido a reuniones en las cuales uno mismo ha sido partícipe y nos damos cuenta de que no es del Espíritu Santo porque se busca generar un ambiente, digamos, no sé, quizás como el Pentecostés, una cosa así tremenda, y lo que hay es una gritería, no hay nada del Espíritu Santo allí, lo que hay es una bulla, no hay nada. No tengo que buscar por qué generar eso. Pero si hay una obra del Espíritu Santo, en la vida de la gente, si aquí una persona, por ejemplo, es tocada por el Espíritu Santo y comienza a tener una manifestación del Espíritu Santo y yo discierno que es del Espíritu Santo, bueno, porque uno lo va a impedir. Entonces, ¿creemos en esto? Bueno, creemos en lo que quiere hacer el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? ¿Como quién? Como Él quiere. No le ordenamos al Espíritu Santo que haga y no le impedimos al Espíritu Santo que haga. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo para actuar conforme al Espíritu Santo quiere. ¿Amén? Muy bien, vamos a leer ahora, eso es en resumen de lo que leímos de los dones del Espíritu. Vamos ahora al fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí encontramos el fruto del Espíritu Santo. El fruto lo encontramos en singular. El fruto, no dice los frutos. Tú no recibiste los frutos del Espíritu Santo, recibiste el fruto del Espíritu Santo. Y este fruto del Espíritu Santo tiene ciertas características que se manifiestan en nosotros, unas más que otras. Frente a ese fruto es como que usted agarre una mandarina, que es un fruto, pero ese fruto está dividido por varias partes de manera interna. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces la representación del fruto del Espíritu que nos habla de ¿cuántas? 9. ¿Ok? Ahora bien, el asunto entre los dones y el fruto del Espíritu Santo es el siguiente. Es posible servir en los dones del Espíritu sin el fruto del Espíritu. Y esto nos dará un resultado de destrucción y confusión para quienes nos rodean. Usted ha escuchado a una persona decir, pero es que yo, o sea, pero es que esta persona, ¿cómo es posible que viva de tal manera? Porque yo he visto que Dios lo usa. Bueno, porque está usando el don, pero no hay fruto del Espíritu en él. No cultivó el fruto del Espíritu o lo descuidó también. Y eso responde a las inquietudes de mucha gente de decir, pero es tremendo porque esta persona, siendo como es, Dios lo usaba en tal y en tal y en tal y en tal cosa. Bueno, porque esta persona puede obrar en el don sin el fruto. Los que sirven solo en el don del Espíritu Santo y no cultivan el fruto del Espíritu Santo pueden ser candidatos para estar en la lista de aquellos que Jesús dijo. Escuche, Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿La profecía es un don del Espíritu? ¿Sí o no? ¿Están asustados, hermano? ¿La profecía es un don del Espíritu? Ok, ellos dijeron, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso aparece en lo que leímos ahorita, dones de milagros, discernimiento de espíritu. Sí, ¿verdad? Y entonces les declararé, esto dijo Jesús, nunca os conocí, Dios santo. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Wow.
¿Se da cuenta que sí puedes obrar en el don sin el fruto del Espíritu? ¿Cómo es que profetizaste en el nombre del Señor? ¿Cómo es que echaste fuera demonios en el nombre del Señor? ¿Cómo es que Dios te usó para hacer milagros, pero nunca fuiste conocido por Cristo? Eso es triste, eso es peligroso, eso es terrible. Eso tiene que llamar a nosotros la atención de cuidar nuestras vidas en el Señor, en el ministerio. Podemos convertirnos en personas que obran en el don del Espíritu, pero no cultivar el fruto del Espíritu. Y algunos, peor aún, nunca haber conocido al Señor. Debemos siempre trabajar en ambas cosas en conjunto. A una buena parte de líderes de iglesias, de nuestras iglesias, les preocupa mucho el don. Quieren el don, oran por el don, enseñan sobre el don, pero poco se trabaja en el fruto del Espíritu Santo. Veamos algunos que usaron el don del Espíritu que les fue dado, pero su carácter no fue transformado. Vamos a ver. Sansón. ¿Conoce a Sansón? ¿Lo ha leído en la Biblia? ¿Ha escuchado las historias de Sansón? ¿Sí? ¿Cómo era Sansón? Fuerte. Tenía mucha fuerza. Era un don del Espíritu Santo sobre su vida. Era casi que un superhumano. Podía romper cadenas como que si fuese nada. Era una cosa impresionante. Tenía el don, pero no había en él ningún fruto del Espíritu. Vivía a su manera mientras usaba el don del Espíritu Santo. Iba y se acostaba con una ramera y después iba y ministraba conforme al don que había recibido. Eso me dejó a mí impresionado. Y tanto así que estaban cazándolo, lo estaban cazando para asesinarlo. Aquellos hombres de aquella ciudad donde fue y se acostó con una ramera, dice la Biblia. Pero el hombre se paró a medianoche, normalito, todo estaba igual, la fuerza seguía igual en él, no se había ido el don de su vida, arrancó las puertas de la ciudad como si estuviera arrancando una hoja de un árbol, pequeña, una mata de cambur, algo así, se la echó en los hombros y subió una montaña. Arrancar las puertas de una ciudad. ¿Después de qué? De haber estado en una situación como la que había pasado la noche. Iba y dormía en las faldas de Dalila y jugaba con el don que Dios le había dado. Y así escapó una y otra vez escapó. Estaba allí dormido en las faldas de Dalila, venían, jugaba con el don, le echaba broma, lo amarraba. Sansón, los filisteos contra ti, se despertaba, rompía las cadenas, las cosas, las cuerdas, arrancaba la estaca con que lo tenían allí en su cabello en el suelo y como que si nada estuviera pasando y se escapaba sin ningún problema. Eso lo hizo una y otra vez y escapó hasta el día que pensó que iba a hacer lo mismo y no fue así. Eso lo llevó a creer que Dios era complaciente con el pecado. Se acostumbró a vivir de esa manera y como la fuerza seguía en él igual que siempre, seguía igual después de pecar, entonces vivió una vida a su manera mientras ministraba en el don que el Espíritu Santo le había dado. ¿Cuál fue el resultado? Él dijo, escuche, Jueces 16, 20 y 21. Y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, ¿no? Qué triste, es una historia muy triste. Pensar que Dios estaba con él y ya Dios lo había dejado hacía rato. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Ese es el resultado de obrar en el don sin el fruto del Espíritu Santo. Judas usó los dones. Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿A cuánto envió? ¿A 11 o a 12? 12. ¿Judas estaba incluido en los 12? Sí, no había sido elegido Matías. Matías se eligió en los hechos. Ya Judas estaba muerto, así que está hablando de Judas. Lo envió de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mire, Jesús se cuidó tanto de esto que cuando regresaron los 70 para dar testimonio
de las cosas que hacía en el nombre de Jesús y cómo los demonios se sujetaban a él, Jesús le dijo, no se alegren porque los demonios se sujeten. Alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. No importa cuánto hagamos para Dios, o lo que hagamos, mejor dicho, no tanto para Dios, lo que hagamos en el nombre del Señor. Pues Dios es fiel a su palabra. Alegrémonos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Así que Judas predicó el evangelio, predicó el arrepentimiento y echó fuera demonios, se echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanó. Pero el ser interior de Judas nunca fue transformado. Era ladrón. Hacía el ministerio y era ladrón. Entonces existe la posibilidad de usar los dones del Espíritu mientras estamos robando. Podemos usar los dones del Espíritu y estar adulterando. Usar los dones del Espíritu mientras en nuestros hogares maldecimos y decimos mentiras. ¿Ha conocido usted alguna persona que está apartada de Dios y en la reunión con sus amigos no creyentes les predica el evangelio? ¿Sí le ha pasado eso? ¿Te pasó, a ver, Rafael, cuando estabas apartado seguías hablando del Señor? A eso me pasó a mí también. Cuando estaba apartado del Señor, sabía que estaba mal, sabía que no debía estar allí y de alguna manera le daba testimonio a las personas allí de que Cristo era la verdad, pero yo estaba mal. ¿Ha conocido usted el fulano teólogo de Bogotá, de no sé dónde es que está, en Cali, por allá, que dice unas loqueras impresionantes, pero también dice muchas verdades? Y yo creo que en su tiempo fue un gran maestro, pero vive en las calles y es alcohólico y todo lo demás. Qué cosa tan tremenda, ¿no? El rey Saúl fue un ejemplo vivo de alguien que seguía en el ministerio, seguía siendo rey, tenía talentos y dones para la guerra, pero algo terrible había acontecido con él. Primera de Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Pero Saúl, después que el espíritu de Dios se apartó de él, seguía en el ministerio, seguía siendo rey, seguía haciendo cosas impresionantes, siguió conquistando guerras. Pero el Señor se había apartado de él. Pero sin embargo seguía en el ministerio. Le repito una vez más, pueden servir en el don del Espíritu sin el fruto del Espíritu. Veamos o repasemos entonces algunas diferencias del don al fruto del Espíritu. El don es algo que Dios te dio para administrarlo y no toca de ninguna forma tu carácter, tu hombre interior. No va a causar ningún efecto en tu carácter. Alguien puede seguir siendo malo y ser usado por Dios. Más, usar los dones del Señor para provecho, para enriquecerse también, para hacer riqueza. El fruto del Espíritu, escuche, y no diciendo que el don sea malo, diciendo que se usa mal, ¿okay? No, aclaremos esto, ¿no? El don no es malo. Necesitamos el don para servirle al Señor. Pero tenemos que tener cuidado. El fruto del Espíritu es el resultado, fíjese la diferencia, es el resultado de nuestro encuentro con Jesucristo y es el testimonio que has sido transformado. El fruto del Espíritu es el testimonio de un encuentro con Cristo. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados y debe ser cultivado por medio de la oración y lectura bíblica en comunión con el Espíritu Santo. Amén. El don, escuche, te capacita para servir aquí en la tierra y puede ser avivado por medio de la oración. 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Ok? Se nos aconseja avivar el don. Bien, el don nos capacita para servir aquí en la tierra, pero el fruto del Espíritu te prepara para vivir en el cielo.
El don es el poder de Dios fluyendo por medio de ti. El fruto del Espíritu es la vida misma de Dios floreciendo en tu interior. El don puede ser usado para tocar la vida de muchas personas y edificar la iglesia. Es el trabajo en el otro, como le dije al principio, es el trabajo en el otro. Alguien dijo en una ocasión, esto me lo dijo una persona, o lo dijo una persona en una reunión que teníamos, decía algo así: vi a Dios a obrar en muchas personas por medio de mí, pero menos en mí. Esta persona cuenta este testimonio en medio de una situación que estaba viviendo, donde él necesitaba ser ministrado, necesitaba ser restaurado, era un líder de la iglesia y estuvo en un momento de oración y predicación y vio a Dios moviéndose en todo el mundo, Dios tocando a la gente a través de él, obrando en el corazón de las personas, siendo llenos del Espíritu Santo, quizás hasta recibiendo el don el fruto del Espíritu Santo allí, siendo salvas y todo lo demás, pero él estaba mal y quería que Dios obrara en su vida, y él dijo: Dios obró en todo el mundo, menos en mí. Porque el don no te es dado para ministrarte a ti, sino para ministrar a los demás. Ahora, el fruto del Espíritu es el que transforma tu interior. Y esto lógicamente, vuelvo al punto anterior un momento, esto lógicamente nos habla de la necesidad del ministerio dentro de la iglesia, los diferentes ministerios. ¿Me explico? Es decir, yo como pastor de la iglesia necesito de la oración de ustedes, necesito de su enseñanza, necesito de su, ¿qué más? De su enseñanza, de su testimonio, de que ministren sobre mi vida en el don que el Señor le entregó. ¿Sí? Todos nos necesitamos para reforzar eso con el punto anterior. Pero el fruto del Espíritu es el que transforma nuestro interior, es el trabajo en ti mismo. En ti mismo. Es la imagen misma de Cristo, del carácter de Cristo floreciendo en mi interior. Escuche, y debo encontrarlo primeramente en mi tiempo de oración e intimidad con Dios. A veces nos pasa de que nosotros venimos a la iglesia, sí, porque estamos necesitados y sí somos edificados por el ministerio de los hermanos. Pero para cultivar el fruto del Espíritu, no podemos conformarnos con que alguien venga y nos coloque las manos, o con que alguien venga y me dé un consejo. Yo tengo que ir a la presencia del Señor, porque es tu responsabilidad particular. Tengo que ir con la Biblia, con las rodillas, en oración y estar allí con Dios. Estar allí. No ir con una metralleta. Sí, porque a veces vamos como con una metralleta a la oración. Llegamos ahí. Me acordé de una última petición. Salí. No. Calma. Si eso son pocas palabras, mejor. Pero pasa tiempo ahí con el Señor. Trata de escucharlo. Deja que Él obre en tu vida para que ese fruto del Espíritu Santo pueda florecer. Y dile todos los días al Señor, todos los días dile: Señor, que el fruto del Espíritu florezca en mi interior. Ora por tus hijos para que el fruto del Espíritu florezca en su interior. Ora por la iglesia para que el fruto del Espíritu florezca en la iglesia. Amén. Entonces el fruto del Espíritu es el que transforma nuestras vidas, es el carácter de Cristo en nosotros que florece en nuestro interior. Si tienes el fruto del Espíritu y cultivas el fruto del Espíritu, vas a reflejar el carácter de Jesucristo. Amén. Conclusión. Entendemos que para administrar bien los dones del Espíritu, debe florecer en nosotros el fruto del Espíritu. Mi amado hermano, si nosotros queremos que ese don que Dios nos ha entregado sea usado en su máximo potencial, nosotros queremos que Dios use la enseñanza, su servicio, lo que sea, de manera poderosa, debe florecer en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Debe hacerlo. Ahora le digo algo. Usted puede servir en el don sin el fruto, pero si tiene el fruto del Espíritu Santo, el don jamás se secará en su vida. O sea, jamás será un tema de que esté allí estancado.
Debemos cultivarlo en el fruto del Espíritu Santo en nosotros. A veces manchamos el servicio por el mal carácter que tenemos. Oye, fulano de tal es tremenda bendición, Dios lo usa tremendamente, pero hermano, con 2 palabras lo echó a perder todo. Con una respuesta en una situación de tensión mostró que no tiene el fruto del Espíritu o que está muy apagado el fruto del Espíritu o que no lo ha cultivado, que tiene que trabajar en ese fruto. Lastimosamente, nos pasa eso. Personas son usadas por el Señor, pero en 2 palabras lo destruyen. Ahora, la conclusión es, cultivemos en nosotros el fruto del Espíritu para que los dones puedan ser usados en el máximo potencial que el Señor nos ha entregado. Lo segundo, es un peligro grande descuidar el fruto del Espíritu mientras administramos los dones del Espíritu. ¿Cómo se descuida el fruto del Espíritu? Cuando nos alejamos del Señor mientras le servimos. Cuando nos alejamos del Señor o dejamos el altar de la oración mientras servimos al Señor. Cuando decimos, bueno, tengo este compromiso con la iglesia, no puedo dejar el compromiso que tengo, pero mi vida de intimidad con Dios está por el suelo. Tengamos cuidado con esto. Y lo último, tanto el fruto y el don deben trabajar en conjunto, siempre. Velemos por las 2 cosas. Oremos para que sea avivado el don en nosotros y oremos para que el fruto sea cultivado en nosotros, que nuestro carácter sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar un momento. Vamos a estar de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos allí. Y trate en su oración, o pida al Espíritu Santo que en su oración Él aquiete sus pensamientos. Dígale, Espíritu Santo, ven sobre mi vida para aquietar mi interior. Que las voces de lo externo, las voces de la guerra, de la necesidad, de los conflictos familiares, los problemas económicos, no perturben nuestro interior. Dígale, Espíritu Santo, aquieta mi interior. Aquieta mi interior. Ven sobre nosotros. Es precioso recordar las palabras del Señor. El Señor dijo, yo soy el buen pastor. Abro la puerta a las mías, a las propias, para que entren y encuentren pastos. Y el Salmo 23 dice que en aguas de reposo nos pastoreará. Allí confortará nuestra alma. Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Y aquieta nuestro interior. Nuestras voces, Señor, que guarden silencio ante ti. Y hoy oramos para que nuestro ser interior sea edificado. Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia.
sobre nosotros y llénanos el día de hoy. Que desde el interior de nuestro ser se encienda el fuego de tu espíritu y arda en nuestro interior. Pon tu fuego en nosotros. Pon en nosotros el fluir, esa agua viva que salta para vida eterna. Hoy te decimos, Espíritu Santo, fluye en nosotros, fluye en nuestro interior. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que el fruto del Espíritu florezca en tu iglesia, en cada persona que esté en este lugar. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y oramos para que los ministerios que tú has establecido sobre la iglesia, las personas que están en este lugar, sea avivado. El que enseña, el que atiende un grupo, el que adora, el que está proyectando en las letras, el quien hace una apertura, el que recibe a alguien en la puerta, el que sirve un café. Señor, oramos para que avives en nosotros ese don y que el fruto del Espíritu florezca en cada una de estas cosas que hacemos. Que todo sea hecho en amor para la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén, amén. Levante allí sus manos. Vamos a despedir con esa palabra del fruto del Espíritu que leímos ahorita. Dice, mas el fruto, ¿de mi oración?